bendiga una vez más. Soy Ángela de Tesoro de Vida. Bienvenidos a nuestro canal. Espero que estén todos bien. Hoy vamos a continuar con Juan capítulo 3. Yo sé que muchos se hacen esta pregunta, nuevos en la fe, que dicen, ¿qué quiere decir esto de nacer de nuevo? ¿Por qué los cristianos hablan de nacer de nuevo? Bueno, hay alguien a quien el Señor se lo explicó muy bien y se encuentra en Juan capítulo 3. Vamos a empezar con el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un maestro de la ley, un hombre que se conocía, un maestro de la ley que conocía lo que era la ley, el Antiguo Testamento y los profetas. Y este vino a Jesús de noche. Y es interesante porque muchos historiadores sugieren que él vino de noche para no levantar sospecha con sus otros compañeros. Recuerden que muchos fariseos no querían saber del Mesías, no creían en Jesús como el Mesías en que venía. Y él estaba inquieto, él tenía preguntas, pero no quería venir de día para no levantar sospecha con sus compañeros y que le dijeran, oh mira tú también te vas detrás del Mesías. Y le dijo Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, tú estás sanando, tú estás haciendo muchísimos milagros. Aquí vemos a Jesús, está en su auge, está haciendo milagros, señales. Y él dice, nadie puede hacer esto si no es enviado de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí esto confunde a Nicodemo, porque aquí el Señor le está diciendo algo que él como que no entiende. Vamos a ver en el verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Naturalmente, esta es la respuesta de él, porque ¿cómo puede alguien entrar en el vientre de la madre otra vez y nacer de nuevo? ¿Qué es lo que tú me quieres dejar dicho con esto, Jesús? De cierto te digo, le respondió Jesús, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el Señor le está diciendo, mira, el agua aquí simboliza lo que es la obra del Espíritu. El agua limpia nos purifica de toda suciedad. Y esta es la obra del Espíritu Santo, quien a través de lo que se llama la regeneración, que en Tito 3:5 lo describe como el lavamiento de nuestros pecados, entonces, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, tú vienes a Cristo, tú eres salvo, pero el Señor no quiere que seamos solamente residentes. Él quiere que seamos ciudadanos. ¿Cómo somos ciudadanos? Cuando nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados. Entonces empieza esa obra regeneradora del Espíritu Santo que nos limpia. Y esto es un don de Dios. Esto es lo que se llama nacer de nuevo. Y me gusta cómo lo pone una prédica de Gigi Ávila que estaba escuchando, quien dice que Gálatas 4:19, cuando el apóstol Pablo estaba orando por los Gálatas, quienes ya eran convertidos, él estaba diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Gigi Ávila dijo, esto es lo que se llama nacer de nuevo. El apóstol Pablo estaba orando, estaba intercediendo de tal manera que él quería que Cristo, que el carácter de Cristo fuera formado en los Gálatas. Y esto es la obra regeneradora del Espíritu Santo, cuando se forma el carácter de Cristo en nosotros. No solamente quiere el Señor que seamos salvos, que vengamos a Él. No solamente eso, sino que empiece esa obra de limpieza, que es lo que nos trae paz y gozo. Y entonces sigue. Lo que es nacido de la carne, y en otras enseñanzas ya hemos hablado de cómo la carne es enemistad en contra de Dios. Los designios de la carne son muerte, más los resultados de vivir una vida en el Espíritu y a través del Espíritu es vida. Entonces dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces dice en el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sé si notan que muchas veces cuando venimos a Cristo y alguien nos ve años después, dice, oh, wow, esa persona se ha cambiado, de verdad que está en Cristo, porque mira cómo antes era una persona y ahora es otra, cambió para bien. Entonces aquí el Señor le está explicando a Nicodemo que esta es una obra sobrenatural, así como el Espíritu, así como el viento sopla y no lo vemos y escuchamos su sonido, pero ni sabemos ni dónde
ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, esa es la obra del Espíritu Santo, quien es sobrenatural. No lo vemos, pero está tomando lugar en el ser, en el corazón, en el alma de esa persona. Entonces sigue en el verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo todavía sigue confundido. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, tú eres un maestro de la ley, tú te la sabes toda, del Antiguo Testamento y los profetas, tú no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, si tú no entiendes las cosas en que tú ves, las cosas terrenales, las cosas que ya he estado hablando y no le entiende, mucho menos las cosas celestiales. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí viene y le explica el objetivo que tuvo su venida. Recordemos que este hombre se sabía la ley, conocía la ley de los profetas, de la ley de Moisés. Entonces aquí en el verso 14 está usando algo que ya él conoce. Le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esta historia se encuentra en Números capítulo 21. Aquí Moisés puso una serpiente en un palo para que todo aquel que vea esa serpiente en ese palo cuando estuviera enfermo sea sano. Entonces él aquí está diciendo para que, entonces así como Moisés levantó la serpiente en el palo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Y aquí está lo importante, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios, aleluya. Todo el que se acerque a Jesús, todo el que lo vea cuando estaba en el Calvario, Él lo hizo con un propósito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y aquí vamos a ver el verso 16, el amado por todos y por todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la obra principal de nuestro Señor Jesús, para eso que Él vino a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea sea salvo, mas tenga vida eterna. Ya para terminar, 2 Corintios 5:17 dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, no dice ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino todas son hechas nuevas. Esta es la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos nacidos de nuevo. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que espero que esto haya sido de bendición hasta aquí en el día de hoy. Y recuerden que la palabra de Dios es un tesoro y el Espíritu Santo nos da las llaves cada día para abrirlo. Bendiciones, que pasen un buen día en el Señor.